Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, estimados diplomantes. El que se va a ver a continuación es el último de los videos de esta tanda de conferencias virtuales de apoyo en lo que es la contratación y el régimen recursivo dentro del módulo quinto del diplomado en contrataciones públicas. En esta oportunidad terminaremos de ver la teoría del patrimonio, que es justamente la plataforma teórica sobre la que se asienta y se entiende con más claridad por qué y cuál es la razón por la que se presentan jurídicamente las impugnaciones. Entonces, sin más preámbulo, retomaremos un cuadro que en su oportunidad lo tuvimos, lo he hecho para mayor facilidad en las explicaciones que espero puedan llegar quienes siguen estos cursos. Recordemos entonces que el patrimonio, tienen ahí ustedes el gráfico, no es sino una construcción virtual que solo es entendible desde nuestra inteligencia, porque a diferencia de lo que ocurre en otras disciplinas, en el ámbito del derecho el patrimonio no está conformado por cosas o por bienes, sino, y esta es la sutileza posiblemente en la que se funda esta distinción, sino sobre los derechos subjetivos que esos bienes, ¿no?, pueden originar. Entonces, en la fase activa, esto es en el haber, ¿no?, tenemos los derechos subjetivos, reales y personales, y otros elementos, como los intereses, ¿no?, patrimoniales, ya se advirtió, o intereses legítimos, ya se advirtió en una otra oportunidad que aquí la denominación es errónea, porque son intereses legítimos. Vamos entonces a recordar que en la fase activa ya la ley del procedimiento administrativo había dicho que son derechos subjetivos e intereses legítimos los que, cuando son afectados, autorizan la interposición de un recurso administrativo. Y en cambio, en la fase pasiva tenemos los deberes, que son todas aquellas conductas que no tienen, sin embargo, un contenido patrimonial, es decir, valuable en dinero, pero que son exigibles. Tenemos el deber cuando se espera de nosotros que adoptemos un determinado comportamiento, y ese comportamiento no necesariamente o no será valorable en dinero. El ejemplo que dimos fue el del respeto a los símbolos patrios. Se espera que respetemos los símbolos patrios, pero eso no tiene una valoración económica. En cambio, las obligaciones que, si nos fijamos, son la contracara de lo que en la fase activa tenemos como derechos subjetivos personales, estas obligaciones suponen conductas también exigibles, pero que pueden ser valorables en dinero. Supongamos, ese es el típico ejemplo que se da en las aulas universitarias en la Facultad de Derecho, el pintor que se ha comprometido a hacer el retrato de la familia tiene una obligación que, si la incumple, será valorable en un monto de resarcimiento que tendrá que pagar, ¿no?, al acreedor, es decir, aquel que ha contratado sus servicios y que ve insatisfecha la obligación, la conducta que tenía el pintor de hacer el retrato de la familia. Entonces son conductas exigibles, valuables en dinero, ¿no? Entonces estamos yendo desde luego mucho más allá o más lejos de la noción común, obligaciones a, le debo dinero a alguien. Esa es una simplificación, no es que sea falsa la idea, pero es una simplificación que no corresponde exactamente a lo que nosotros estudiamos. Advirtamos o centremos una vez más nuestra atención ahora en los derechos subjetivos. Y vamos a encontrar con que estos derechos subjetivos reales, esa es la denominación correcta, los derechos subjetivos reales son aquellas relaciones
jurídicas que atribuyan a quien es titular de ese derecho subjetivo real un poder jurídico sobre un determinado bien. El derecho subjetivo real más completo, por ello, es el derecho real subjetivo real de propiedad. Fíjense cómo inclusive yo me siento a momentos un tanto incómodo en manejar de manera completa e integral la terminología. Porque en el lenguaje común nosotros no decimos siquiera hay un derecho real o un derecho subjetivo real, que es lo técnico, lo preciso, sino vamos directamente, yo tengo la propiedad o tengo en propiedad, o se me reconoce la propiedad, o soy propietario de esto o de lo otro. Pero en rigor terminológico debiéramos decir derecho subjetivo real de propiedad, derecho subjetivo real de usufructo, derecho subjetivo real de copropiedad. ¿Por qué? Porque de esa manera nos vamos a acomodar al lenguaje que emplea la ley del procedimiento administrativo. Alguno de ustedes dirá, bueno, pues, pero eso será para la ley del procedimiento administrativo porque nosotros aquí, en el ámbito en el que nos encontramos, en el de las contrataciones estatales, solo tenemos las normas básicas y allí no hay estas distinciones. Por supuesto que sí. Desde luego que podría muy bien suceder que jamás tengamos que tener una aproximación conceptual a estas categorías que aquí se están exponiendo. Pero ello sería desde luego excepcional. Porque, si ustedes se acuerdan, en una anterior conferencia se dijo, a propósito de las controversias que se originan o que pueden suscitarse durante la ejecución del contrato, es decir, que podrían dictarse, podrían emitirse otros actos administrativos, ¿no? Emitirse nuevas resoluciones administrativas que afecten, ¿no?, al contratista, aquel que ha contratado con el Estado, y que sin embargo, ¿no?, estas decisiones ya no tienen esa previsión en las normas básicas. Y aun cuando nosotros, por razón de nuestra profesión, de nuestra actividad específica, no vamos a tener una relación inmediata con la gestión que ello ha de ocasionar, porque será la unidad jurídica la que se encargue de tramitar, agotar todas las instancias administrativas e incluso las judiciales que pudiesen presentar, debiéramos por lo menos tener conocimiento que no solamente ello es posible, sino que en muchos casos hasta podría ocurrir que nos veamos involucrados. Esto es lo que se dijo en ocasión de esa conferencia y se advirtió que inclusive podría ser que se tenga que recurrir o se tenga que requerir, perdón, un informe adicional de la unidad solicitante, de la unidad que ha emitido la certificación presupuestaria, vamos, de la unidad administrativa, sobre cómo ha elaborado el DBC, cuáles han sido los antecedentes a la hora de la contratación. Entonces, de pronto nos vamos a ver inmersos, ¿no?, en ciertas circunstancias institucionales que, si bien nosotros no somos quienes vamos a gestionarlas directamente, pero al menos vamos a tener que participar en las mismas. Entonces, esta plataforma de conceptos, el estudio del patrimonio, por supuesto que podría ser soslayado a la hora de estudiarse las vías impugnativas en el único recurso que tenemos en las normas básicas, que es el recurso administrativo de impugnación. Pero reitero una vez más, y ya cerrando el concepto, no es posible que soslayemos que incluso en ejecución de ese contrato podrían emitirse nuevas resoluciones administrativas, otros actos administrativos que hagan posible, hagan viable, abran la posibilidad de impugnarse esas decisiones. Y para ello, al menos, conozcamos, aunque sea tangencialmente, estos conceptos que terminan de redondear la plataforma de nociones que nos hemos propuesto en este módulo. Entonces, ya recalando definitivamente, tenemos que entre los derechos subjetivos reales,
son solamente de dos clases, o personales, los reales traducen la relación jurídica de alguien que tiene como titular de un derecho subjetivo real, sea el de propiedad, o el de usufructo, o el de copropiedad, o puede ser el de uso, o el de habitación, o el de superficie, ¿no? Resulta que el megacenter en la ciudad de La Paz, ¿no? Es un ejemplo de reviviscencia de una modalidad de los derechos subjetivos reales que no habíamos visto o no habíamos tenido presente. En ese terreno que es el del Colegio Militar se ha levantado una construcción y esa construcción implica que hay un derecho de superficie. Entonces, hay alguien que es propietario de la obra, se le denomina la superficie, y otro alguien que es titular del terreno sobre el que está construido y que es el Colegio Militar. Entonces, durante 20 años la explotación de la superficie ha sido concedida y es un derecho subjetivo real. Entonces, inclusive uno se pone a pensar en este tiempo en que, ¿no?, la eventual explotación comercial de la superficie se ve limitada grandemente porque está cerrado, no están funcionando los restaurantes, los locales comerciales, etcétera. Entonces, el propietario de la superficie ha de ver afectada y muy seriamente la ecuación económico-financiera que le ha llevado a suscribir ese contrato en el que se ha constituido un derecho subjetivo real de superficie. Y a su vez, él ha suscrito, ¿no?, diversos contratos, digamos, de locación comercial con quienes están alquilando dependencias en ese centro comercial y están pagando un alquiler, o vaya uno a saber cuáles son las condiciones en las que han entrado a operar esos ambientes comerciales. Entonces, todas estas son circunstancias que en algún momento se han de ver, y por supuesto que en el ámbito privado, pero han de aflorar justamente porque hay derechos subjetivos reales que están allí en debate, entran en discusión en lo que toca a su alcance, a su vigencia. Un ejemplo de cómo un derecho subjetivo real podría verse afectado por un acto administrativo. Supongamos que se ha emitido una ordenanza municipal que ha dispuesto, ¿no?, la expropiación de un bien inmueble contiguo a un colegio, para que allí se construyan nuevas aulas o allí se tenga el espacio deportivo para que los chicos puedan realizar sus actividades escolares, etc. Entonces, el propietario del bien inmueble sujeto a expropiación ve lógicamente afectado un derecho subjetivo real de propiedad. En su patrimonio originalmente establecido constaba, ¿no?, como ese derecho subjetivo real en el que estaba figurando él como propietario, como titular. Pero una vez que opera la expropiación, ese derecho subjetivo real, entonces ya no está más, porque ahora la propiedad corresponderá al órgano expropiante y por tanto el patrimonio se ha visto, ¿no?, tocado, se ha visto alcanzado, se ha visto impactado por ese acto administrativo. Por consiguiente, ese es un acto administrativo. Recordemos, una vez más, ¿no?, que toda decisión en ejercicio de la función administrativa que toque el patrimonio es un acto administrativo. Y cuando estamos ante un acto administrativo, se puede impugnar. Si no toca el patrimonio, si no impacta en el patrimonio, alguno de esos elementos, ¿no?, se ven afectados o se ven mejorados, porque podría ser, ¿no?, que se agreguen nuevos elementos. Podría ser que se incremente el número de elementos que componen favorablemente la fase activa del patrimonio. Es igualmente un acto administrativo.
Y la idea que tenemos es que, o que hemos sustentado y que hemos reiterado, es que los actos administrativos son los únicos impugnables. Si no hay afectación del patrimonio, entonces no hay acto administrativo y consiguientemente no se puede impugnar. Eso, por ejemplo, no está señalado en las normas básicas. Las normas básicas ya se han anticipado a esta, que es una noción que hay que trabajarla caso a caso. Y en las normas básicas se nos ha dicho, ¿no? Solo pueden ser impugnables la resolución de adjudicación, la resolución que declara desierta la convocatoria, la resolución que aprueba el DBC en tal o en cual modalidad de contratación. Entonces, se nos ha facilitado grandemente la cosa porque en lugar de ser nosotros los llamados a hacer el análisis, ya las normas básicas han venido a establecer cuáles son las decisiones impugnables, ¿no? Incluso pudo haber dicho o establecido quien ha redactado ese reglamento, que es el órgano ejecutivo en la administración central, podía haber establecido que sea también susceptible de impugnación, incluso hasta un informe, supongamos, ¿no? Entonces, un informe no toca el patrimonio, pero sin embargo, o por política normativa, así se ha decidido. Entonces, esa es una voluntad superior a la nuestra, a la del administrado e incluso superior a la del órgano que eventualmente tiene que dar aplicación a dicha norma. Veamos un ejemplo de derecho subjetivo personal. Ya se ha señalado en su oportunidad que los derechos subjetivos personales, porque son solo de dos clases, reales y o personales, estos personales son también llamados derechos subjetivos creditorios o derechos subjetivos de crédito o derechos subjetivos obligacionales o simplemente obligaciones en su faz positiva. Y por tanto, configuran, ahora sí, otro tipo, otra relación jurídica con un otro contenido en que el acreedor tiene a su favor una conducta exigible y valuable en dinero. Entonces, veamos un ejemplo. Supongamos, ¿no?, que alguien tiene en el banco un monto que está en depósito, está ganando intereses. Entonces, el depositante es acreedor con respecto al banco de un monto de dinero que está ganando intereses y tal, y el banco tiene la obligación a favor del depositante, es el depositario, de entregarle ese monto de dinero al cabo de cierto tiempo, según se haya estipulado en un contrato bancario de depósito y con interés. Entonces, hay un derecho personal, hay un derecho creditorio o de crédito. Hace un momento vimos el ejemplo de cómo una obligación debe distinguirse, por supuesto, de lo que es un deber. Y por tanto, habíamos señalado que así como los deberes no tienen esa valoración, las obligaciones sí tienen. Pero además dijimos, es la contracara de los derechos subjetivos personales o creditorios o de crédito u obligacionales. En el lenguaje común se da por sentado que cuando decimos, ah, caramba, tengo una obligación pendiente, bueno, es que yo tengo que hacer algo y ese algo tiene un valor, es susceptible de valorarse económicamente. Pero también desde el otro punto de vista, desde la perspectiva del acreedor, él podrá decir, tengo obligaciones a mi favor. No es un lenguaje o no son términos o expresiones muy comunes, por lo menos no en nuestro medio, pero pueden entenderse como que, o puede entenderse como que está diciéndonos, en otros términos, que tiene a su favor un derecho subjetivo personal.
Insisto, la denominación de derechos subjetivos es una denominación que ha venido a recoger la ley del procedimiento administrativo y nos dice que los recursos administrativos, ¿no?, podrán ser deducidos, lo reitero una vez más, por quienes, ¿no?, ven afectado algún derecho subjetivo, ¿no?, o un interés legítimo, ¿no? Entonces, los derechos subjetivos personales son, sí, innúmeros, porque la misma autonomía de la voluntad puede establecer diversos tipos de obligaciones en lo que es la libertad contractual, ¿no? Desde el ejemplo que vimos hace un momento, desde el acreedor, el propietario, digamos, de una casa que ha contratado los servicios de un pintor para que pinte la fachada, hasta aquel que presta dinero simplemente a un amigo y se convierte en su acreedor y el amigo en su deudor. En ambos casos estamos en presencia de derechos obligacionales, de derechos de crédito o, como aquí lo estamos señalando, derechos personales. Yo pongo derechos personales y fíjense que están acompañando derechos reales porque esa es la denominación generalizada que tenemos en nuestras disposiciones. Esto para los abogados en especial, porque en el antiguo código, ya está abrogado, Código de Procedimiento Civil, ¿no?, se hablaba de las acciones reales y de las acciones personales. En el Código Procesal Civil hablamos de las pretensiones reales y de las pretensiones personales. Y pretensiones porque en derecho procesal la pretensión es la autoatribución de un derecho, es la autoatribución de un derecho subjetivo. Entonces, cuando se está demandando el cumplimiento de obligación, ¿no?, a el que demanda dice, ¿no?, yo soy acreedor y no me ha cumplido mi deudor, por eso estoy demandando el cumplimiento de la obligación. Se está autoatribuyendo un derecho subjetivo personal. Y que ese crédito, esa obligación, si lo vemos desde la faz pasiva, ¿no?, con respecto al deudor, no ha sido satisfecha. Y como no ha sido satisfecha, entonces el patrimonio está siendo del acreedor, está siendo atacado, está siendo objeto de una agresión injustificada. Hay que disponerse en sentencia que el deudor tenga que salir al pago, al cumplimiento, reconstituir el patrimonio del acreedor. Entonces, fíjense ustedes cómo el empleo de estos términos viene solventado, viene justificado porque nuestra misma legislación, no solamente la legislación administrativa, emplea estos términos. Hemos dicho también que hay otros elementos. ¿Por qué? Y esto es cierto, en la ley del procedimiento administrativo se dijo que es la afectación de los derechos subjetivos o de los intereses legítimos los que autorizan la deducción de un recurso administrativo. Entonces, ¿qué son los intereses legítimos? Detengámonos en ese punto. Fíjense que en la explicación se dice son expectativas. A ver, algunos autores dicen son derechos expectaticios. Otros dicen son simplemente expectativas, como aquí yo lo he puesto. No ha faltado quien diga que son derechos en estado embrionario. Es decir, no han terminado de nacer a la vida y a la vida jurídica como derechos exactamente. Están a medio camino. Están en estado de gestación. Están esperando nacer para ser considerados derechos a plenitud. Un ejemplo muy sencillo puede ayudarnos a entender esta figura. Supongamos que, ¿no?, y aquí les daré el típico ejemplo que doy yo en clases. Supongamos que Robertito está en el 5º año de la Facultad de Ingeniería y, bueno, no se ha distinguido precisamente por su esfuerzo, su aplicación en sus estudios universitarios,
y un día su papá aparece con un hermoso automóvil deportivo descapotable color rojo. Y a Robertito, que tiene 23 años, se le hace agua a los ojos, mira y se relame de gusto, imaginando cómo se vería él conduciendo esa preciosidad en 4 ruedas. Entonces el padre le dice, mira, Robertito, si tú vences las 5 materias en la Facultad de Ingeniería, ¿no?, y egresas de ingeniero civil, este automóvil será tuyo. Pregunta, ¿el automóvil ya es de Robertito? No, no es de Robertito. El automóvil todavía está a nombre de su papá. Pero, ¿podría serlo? Sí, podría serlo. He ahí una expectativa. He ahí un interés legítimo. Si Robertito se hiciera asesorar por su amiga, que es abogada, que ya ha terminado sus estudios, ella le diría seguramente, ¿por qué no le dices a tu papá que lo ponga eso por escrito en un documento? Porque inclusive ese documento lo podemos registrar de tal manera de tener una anotación preventiva, porque la ley así lo permite, en el Código Civil, sorprendentemente así está señalado. Bueno, no debiera sorprendernos, pero la protección jurídica alcanza incluso a estos que son intereses legítimos. En rigor o con mayor precisión, los abogados me van a entender, es un derecho subjetivo real de propiedad sobre el automóvil que está bajo condición suspensiva, porque la condición es un acontecimiento futuro e incierto del cual depende la llegada o el nacimiento o la extinción de un derecho. En este caso, el nacimiento del derecho subjetivo real de propiedad. Un otro ejemplo, ya en el ámbito administrativo, nos ha de terminar de redondear la idea y ahora nos vamos a acercar de la mano del concepto que acabamos de señalar a lo que tenemos en nuestras normas básicas. Supongamos que se ha aprobado un documento base de contratación, un DBC, y se van a presentar a la convocatoria 3 oferentes, A, B y C. Los 3 han adquirido el DBC y consiguientemente presentan sus ofertas. Supongamos que sale ganadora, se adjudica B. B ha sido, ¿no?, favorecido con la adjudicación. Es el adjudicatario y consiguientemente es aquel que ha de suscribir el contrato, porque apenas sale adjudicado, ya nace a favor de él el que él pueda exigir que se le firme el contrato. Miren, en ese contrato inclusive está previsto que a la sola firma de ese contrato ya se va a hacer un pago, se va a hacer un anticipo, se le va a entregar un anticipo del 10%. Supongamos que es así. Entonces, la pregunta es, ¿no?, A y C, que no han sido favorecidos, ¿pueden impugnar? Pueden impugnar esa actuación, pueden presentar un recurso administrativo de impugnación. Las normas básicas nos dicen que sí, pero aun si no lo dijeran las normas básicas, conforme a la ley del procedimiento administrativo, nosotros responderíamos de igual manera, de manera afirmativa. ¿Por qué? Porque si bien ni A ni C tienen ningún derecho, no pueden cobrar nada, están en la misma situación que estuvieron antes, simplemente están a la expectativa de ver si se les hacía adjudicatarios, si se les favorecía con la adjudicación. No ocurrió ello, no tenían ese derecho a exigir un monto alguno, en cambio B sí lo tiene. Desde que ya es adjudicatario, para comenzar tiene derecho, un derecho subjetivo, a que se le firme el contrato. Y es un derecho subjetivo personal. Y si se firma el contrato, tiene el derecho subjetivo personal también a que se le haga pago del 10% de anticipo.
porque así estaba señalado en el documento base de contratación. Si esto es así, ¿por qué pueden impugnar A y C? Ellos no tienen un derecho subjetivo, ni real ni personal, lo que sí ocurre con B, pero sin embargo pueden impugnar. ¿Por qué? Porque tienen un interés legítimo, un interés tutelado por nuestro sistema jurídico. Entonces, en este último ejemplo estamos viendo cómo, ¿no?, aun cuando no lo dice, reitero, no lo dicen las normas básicas, sin embargo, si no lo dijeran, inclusive así, ¿no?, con arreglo a la ley del procedimiento administrativo, podrían impugnar. Pero por supuesto que las normas básicas sí lo dicen y nos señalan las normas básicas que esta es una decisión impugnable, es un acto administrativo y consiguientemente, ¿no?, está impactando en la esfera de los intereses legítimos de los proponentes. Entonces, puede que no tengan un derecho subjetivo, pero tienen un interés legítimo, ¿no? Entonces, esa es la figura. Yo he incluido en el gráfico derechos extrapatrimoniales. En rigor, no debería hacerlo. Lo hago porque hay algunas personas que pueden llevarse a engaño por la calificación de este tipo de derechos. Estos derechos extrapatrimoniales son, en el fondo, bien vistas las cosas, quienes tienen formación jurídica me han de dar la razón, son derechos subjetivos personales, pero llevan la calificación, el adjetivo de extrapatrimoniales. ¿Y qué quiere decir ello? Quiere decir que están fuera del patrimonio en absoluto. Quiere decir que no pueden ser valorables en dinero. Por eso se las denomina o se los denomina extrapatrimoniales. Ejemplo, el derecho al honor, el derecho a la intimidad, el derecho a la imagen, el derecho al prestigio, al buen prestigio, por ejemplo, para un comerciante, ¿no? Su buen nombre es su mayor capital en las plazas comerciales. Un comerciante que en algún momento ha tenido problemas con sus acreedores, no ha sido solvente, tiene una nota de cuestionamiento en lo que hace a su solvencia y pocos comerciantes se van a animar a reanudar tratativas comerciales con él. Fíjense cuán delicado es el buen nombre, el derecho al buen nombre comercial inclusive, ¿no?, al prestigio comercial. Entonces, estos son derechos extrapatrimoniales, pero no, he ahí la razón por qué estoy añadiendo esta categoría, pero no es que estén fuera del patrimonio, sino que se dice que son extrapatrimoniales porque no tienen una valoración económica. Entonces, una decisión que impacte en estos derechos extrapatrimoniales, si es una decisión de alguna de las administraciones, es también un acto administrativo, ¿no? Por ejemplo, podría ser que se disponga en una resolución administrativa. Ya sabemos que los actos administrativos pueden asumir diversas formas. Pueden ser, ¿no?, venir bajo formato de una resolución administrativa, pero también bajo otros formatos diversos. Supongamos que ha dispuesto la resolución administrativa que el nombre del contratista que ha tenido, que está soportando unas multas por retraso, digamos, en la entrega de un bien, salgan en el periódico. Esa es una vulneración a la imagen de esa sociedad de responsabilidad limitada, esa sociedad constructora, ¿no?, que vea afectada su imagen. ¿Por qué estás en su nombre en los periódicos o en los medios de difusión como alguien que no cumple con sus obligaciones con el Estado? Entonces, esa decisión eventualmente tendría que ser o podría ser impugnada. No será, por supuesto, dentro del régimen jurídico de las normas básicas. Desde luego que no lo será, ¿no? Lo será
como una decisión que está tomando la administración pública contratante, pero con apego a lo establecido en la ley del procedimiento administrativo. Con esto, entonces, terminamos de redondear los conceptos que hacen al patrimonio y que nos tienen que servir de apoyo para poder comprender la plataforma conceptual que subyace, ¿no?, al régimen recursivo. Insisto una vez más, es muy posible que no tengan necesidad muchos de ustedes de conocer estos aspectos, pero en más de algún caso, ¿no?, es posible que también, y es casi cierto, que van a verse involucrados en más de alguna circunstancia institucional en que se presenten impugnaciones, recursos administrativos contra otras decisiones, fuera de aquellas que señalan las normas básicas, pero que impliquen que todavía, o sea, vamos, que sean propias de la etapa de ejecución de un contrato y que estas impugnaciones eventualmente, circunstancialmente, podrían involucrarnos. Con esto espero haber salido a formar una mayor convicción, proveer una mayor información, ofrecer un panorama más amplio de lo que el estricto margen de las disposiciones contenidas en las normas básicas nos pueden ofrecer. Muchas gracias por su atención y será hasta una próxima ocasión.